Bueno, grupo 7, 21 a 23 meses de edad. Un grupo complicado a la hora de juzgarlo. Unos ejemplares tenían unas características muy deseables, pero no todo el conjunto, ¿verdad? En general de todos los ejemplares. Entonces los tengo colocados acá en estos lugares. El ejemplar que tenemos en primer lugar está en ese lugar debido a que tiene muy buena caracterización racial, a que es muy masculino, tiene muy buen desarrollo, una excelente línea superior, cuando lo vemos de frente desde el pecho es muy amplio, con muy buena profundidad, muy buen arqueamiento, mucha armonía. Cuando vemos hacia atrás hasta lo que es los cuartos, la producción de carne, buen desarrollo en sus testículos, así también como el prepucio, buen direccionamiento. El ejemplar que tenemos en segundo lugar supera al del tercer lugar en que tiene mejor profundidad, mejor arqueamiento de costilla, gran línea superior, que tiene muy buen anca, así también que tiene testículos muy bien desarrollados, prepucio muy bien posicionados. El ejemplar que tenemos en tercer lugar es un ejemplar que supera al del cuarto lugar, que tiene una mejor línea superior, ustedes ven más homogénea, tendiente a rectilíneo, que tiene una mejor distribución en sus tercios, un mejor equilibrio que el ejemplar que tenemos en cuarto lugar. El ejemplar que tenemos en cuarto lugar supera al del quinto lugar, en que tiene una mejor línea superior, tiene una mejor jiba, mejor posicionada. El cuarto lugar supera al ejemplar que tenemos en quinto lugar, en que es un ejemplar más largo, con una jiba más masculina, mejor posicionada que el ejemplar del sexto lugar. El sexto, cuando lo comparamos con el del séptimo lugar, vemos un ejemplar con mayor armonía en su conjunto, con una mejor línea superior, cuando lo comparamos con el séptimo lugar. Y el ejemplar del séptimo lugar, a su favor, podemos decir que es un ejemplar muy bien caracterizado, con una excelente pigmentación, con muy buena circunferencia escrotal y un testículo muy bien posicionado. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. Bien, el señor juez, don Ricardo Cutiño, ha entregado el primer lugar al rancho El Redentor con placa 93, al rancho El Sangrador con la placa número 90, el segundo lugar, al rancho El Canelar con la placa número 96, el tercer lugar, al rancho El Sangrador, cuarto lugar, placa 92, al rancho La Victoria con la placa número 100, el quinto, el sexto lugar a la placa 95 del rancho El Cornelio y con la placa 97, séptimo lugar, al ejemplar de ganadería Don Juan. Primer lugar es el 93 de nombre Junior del señor Manuel Iturbe. Segundo lugar, ejemplar 90 del criador José Antonio Herrera Reyes. Tercer lugar, placa 96 de el expositor Ganamarca. Cuarto lugar, placa 92 del socio José Antonio Herrera Reyes. Quinto lugar, placa 100 del criador y expositor Gregorio Cabrera. Sexto lugar, placa 95
del señor José Manuel Hernández Guzmán y placa número 7 para el ejemplar con la placa 97 de el socio Jesús Ortega. Este es el grupo número 7. Pasamos al grupo número 8, donde como ven, también es un grupo numeroso y son 8 ejemplares. Bien, vamos disfrutando esta pasarela de estos 8 ejemplares machos y recordando a uno de los hombres al